Parkinson, en la cual se encuentra en el síndrome parkinsoniano, se encuentra temblor en reposo, o sea, cuando las manos están en reposo, hay temblor, no cuando están en acción, es decir, cuando se están moviendo, sino cuando están en reposo. Hay un ligero temblor de 4 a 8 Hz, ¿no? En las manos. Hay rigidez en los miembros, significa que ustedes al hacer el examen de motilidad pasiva, es decir, moviendo las articulaciones, encuentran cierta rigidez, ¿no? Dentro de la rigidez podríamos hablar del síndrome de la rueda dentada, que significa que al mover pasivamente, ustedes la mueven sin que el paciente mueva nada, le dicen al paciente que esté relajado. Ustedes mueven la muñeca y van a encontrar que se traba y que cede, que se traba y que se cede, y que cede, perdón. Eso se llama el síndrome de la rueda dentada, no como si fuera una rueda dentada, no característico del parkinsonismo. Otro síndrome del parkinsonismo o subsíndrome del parkinsonismo, otro signo, es el signo de la navaja. Ustedes al extender el brazo, no tiende a de nuevo retraerse el brazo. Encuentra rigidez, ¿no? Una rigidez. Eso se llama el síndrome de la navaja, porque en alusión a que hace muchos años los barberos usaban una navaja, o usaban navajas grandes, ¿no? Para afeitarse, que había que hacer cierta fuerza para extenderla, pero si no se empleaba toda la fuerza, entonces la navaja volvía a cerrarse. Hipoquinesia viene de poco, kinesia movimiento, poco movimiento. El parkinsoniano tiene poco movimiento. Cuando caminan, no mueven las manos, ¿no? Cuando nosotros, los brazos, perdón, cuando nosotros caminamos, movemos los brazos, ¿no? Bueno, los parkinsonianos caminan rígidamente, ¿no? Caminan sin mover los brazos. Tan es así que ustedes lo pueden reconocer cuando están en la calle o están en el hospital o cuando vienen al consultorio, cómo caminan, cómo vienen. En la observación, ustedes ven que es un paciente que ha perdido los reflejos posturales. Miren, hay una en esta pintura de Paul Harris. Miren cómo el cuerpo encorvado, ¿no? Y totalmente rígido. La cara también es una cara en máscara, como le dicen, ¿no? O sea, quiere decir que ustedes no saben si la paciente está contenta, si está deprimida, si está preocupada, ¿no? Como normalmente nosotros podemos observar en nuestros pacientes, ¿no? Y en las personas que nos rodean también, ¿no? Bien. Ese es el síndrome del parkinsonismo o parkinsoniano. El Parkinson es debido pues a una alteración en la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿no? Está situado en la sustancia negra y que esta neurotransmisor se transmite al putamen, al núcleo caudado y luego a la corteza cerebral, ¿no? Bien. Causas del parkinsonismo, como ustedes ven acá, el Parkinson ocupa casi la mayor parte, el 70% de toda ¿no? De toda la torta, ¿no? El Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Luego el Parkinson secundario y el Parkinson plus. ¿Qué cosa es el Parkinson secundario? El Parkinson secundario es cuando es debido a algunos medicamentos. Por ejemplo, los inhaladores, ¿no? Los que usan para el asma, ¿no? Salbutamol, creo que se llama uno de ellos. Entonces, cuando usan demasiado inhaladores, se produce un temblorcito, ¿no? Y entran en un síndrome parkinsoniano. Cuando se toman algunos medicamentos para la depresión, para la esquizofrenia, etcétera, el sistema nervioso,
se produce también un parkinsoniano secundario, se llama, porque es secundario a las drogas que están tomando. Cuando le dan flunaricina, que es un medicamento que se usa para la migraña, en dosis altas, también se produce cierto temblor, ¿no? Entonces, por eso que se llama Parkinson secundario. Y Parkinson Plus ya no es un Parkinson, sino presenta el síndrome parkinsoniano, pero que además de eso presenta otros signos, ¿no? Por ejemplo, puede tener síndrome cerebeloso, puede tener síndrome de pares craneales, ¿no? Y que no responde a la levodopa, ¿no? Es otro tipo de Parkinson, se llama Parkinson Plus. Dentro de ellos está la atrofia multisistémica, etcétera, etcétera, ¿no? Que no vamos a tocar en esta vez. Bien, la enfermedad de Parkinson lleva el nombre porque lo describió James Parkinson, ¿no? En Londres en 1817. ¿No? Escribió un ensayo que se llama De la parálisis agitante, ¿no? Así le denominó él. Y acá tienen un paciente con Parkinson, ¿no? ¿Qué notan en él? Bueno, notan la postura, ¿no? Ustedes se dan cuenta, la postura es hacia adelante, ¿no? Miren la cara totalmente inexpresiva, que le dicen, no, es fácil sin máscara, ¿no? Miren la posición del cuerpo inclinado hacia adelante, ¿no? Y la posición de las manos un poquito distónicas, ¿no? Las manos distónicas, ¿no? Bien. Esta es la Paul Richard, ¿no? Que pintó a su abuela, fotografió a su abuela en una etapa de Parkinson moderado más o menos, ¿no? En la cual ustedes ven la curvatura del cuerpo hacia adelante, ven la posición de las manos. Los semiólogos dicen cuentamonedas, ¿no? Posición como si tuvieran, el temblor es tanto que con el pulgar así parece que estuvieran contando billetes, ¿no? Cuentamonedas o monedas. La cara inexpresiva, ¿no? Totalmente la cara inexpresiva. A veces de la cara del parkinsoniano, como hay problemas autonómicos, es con grasita, con grasa, ¿no? Y esta es una etapa mucho más avanzada. En ese tiempo no había levodopa. Entonces los pacientes entraban, eso se llama cantocornia. Entonces los pacientes ¿no? tenían esta posición, ¿no? Completamente rígidas. Ustedes las querían enderezar, no se podían enderezar, ¿no? Entonces, pero había algo curioso, ¿no? Que estos pacientes, que todavía hay pocos, ¿no? No muy pocos, si ustedes lo apoyan contra una pared, contra una tabla, se enderezan. Pero luego se alejan de la tabla y vuelven a su posición. ¿A qué se debe? Bueno, se dice que los neurotransmisores del cerebro, del tacto, ¿no? Etcétera, etcétera, contribuyen para eso. Pero no se sabe en realidad por qué se produce eso, ¿no? Bien, entonces, No, disculpe, no lo escuchamos. No sé qué ha pasado. Un ratito. Vamos a ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor.
se va el internet. Bien, la prevalencia global es de 1 sobre 1000. La prevalencia mayor de 65 años es mayor, 1 sobre 100, ¿no? Y no hay diferencia significativa en sexo, raza y geografía. Se ataca todo, tanto en hombres como en mujeres, casi igual. La raza también no contribuye en nada y la geografía tampoco. ¿Cuál es la causa? La etiología. Se desconoce, ¿no? Pero se dice que hay genes involucrados y cada vez se descubren más genes. Creo que al final va a ser gen y ambiental, ¿no? Pero hasta ahora la etiología es genes, genética y ambiental, ¿no? Entonces, dentro de los ambiental están la parte química, la parte tóxica, ¿no? Los traumas. Por ejemplo, se ha descubierto Parkinson, bastante Parkinson en personas que fumigan, ¿no? Fumigan, trabajan en la agricultura, trabajan en baterías, trabajan en fábricas de pintura, están en contactos con, con químicos, ¿no? Yo conozco un amigo un paciente, que es mi paciente también, de que su papá tenía un taller de mecánica, ¿no? Mecánica, él componía de todo, ¿no? Entonces, 2 de sus hijos se hicieron Parkinson, ¿no? Y hay un estudio también de una población de que minera, ¿no? Que consumía agua de pozo, pero agua de pozo contaminada con metales pesados. Entonces habían familias ahí y las familiares que salían de esa población y se iban a otra, ¿no? Y migraban a otro sitio, no hacían enfermedad. Mientras las que se quedaban ahí hacían enfermedad. Por lo tanto, hay un intercambio, una interacción entre gen y ambiente, ¿no? Gen y ambiente, ¿no? Entonces, pueden ser que 2 hermanos, ¿no? Tienen el mismo gen, pero uno no tiene contacto con el ambiente, con los metales pesados, con la química, eso no desarrolla la enfermedad, ¿no? Y los que se quedan ahí en el pueblo consumían el agua de metales pesados, hacían la enfermedad. Las toxinas, los pesticidas, el traumatismo craneal, también hay estudios, hay algunos papers relacionados, como el caso de Muhammad Ali, el famoso campeón pesado de boxeo, campeón de los pesos pesados, perdón, que hizo Parkinson, ¿no? La dieta contribuye también, ¿no? Sabes que dice que somos lo que comemos, ¿no? Y los primeros genes, o los genes más importantes, son la alfa-sinucleína, el dominante, y el gen de la parquina, ¿no? De ahí genes de susceptibilidad, ¿no? Ok. Entonces, esta es una diapositiva antigua en la cual hay formas esporádicas, pero estas formas esporádicas sin origen ya se van reduciendo, ¿no? Entonces tenemos los genes acá, autosómico dominante, control recesivo y formas familiares, ¿no? Bien, esta es una diapositiva muy antigua. Hoy hay 266 genes identificados. Dígame una cosa, ¿se está grabando ¿Alguien puede, Sí, cómo para Sí, poner la doctor. grabación? sí, doctor, sí se está grabando la Ok, clase. gracias. Me olvidé de ponerlo. Ok, entonces estos son los genes, ¿no? Los genes, ahora hay 266 genes, pues, ¿no? O sea, cada vez se descubren más genes. Bien, hablemos un poco de los 2 principales genes de la enfermedad, ¿no? La alfa-sinucleína, descrito en 1997, fue el primer nexo de la unión entre la genética y la enfermedad de Parkinson.
herencia autosómica dominante con un debut aproximadamente a los 50 años. La alfa-nucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy. Sobreexpresión de la forma normal también es tóxica. Y este es el gen de la parquina, causa genética más común en formas familiares de la enfermedad de Parkinson. En Europa, el 50% de las formas autosómicas recesivas de inicio temprano. Controversia para los portadores heterocigotos, inicio más tardío. Gen difícil de estudiar por el tamaño de los intrones, haploinsuficiencia y no se presenta normalmente en los cuerpos de Lewy. Antes que se descubriera eso, cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que mis profesores me decían, a ver, doctor Barreto, dígame usted, a ver, hábleme del Parkinson. Bueno, es un temblor en reposo, rigidez extrapiramidal, rueda dentada positivo, tiene problemas de estabilidad y posturas. Y bueno, eso es lo principal. ¿Cómo que lo principal? ¿Qué más? Decían, no, eso es lo principal. Decía yo, más no he leído. Los cuerpos de Lewy, me decían. Ah, bueno, aparte, todavía me defendía toda la parte anatómica. Usted no me ha preguntado esa parte, ¿no? Bueno, los cuerpos de Lewy. Antes se creía que todos los Parkinson tenían cuerpos de Lewy, pero ahora este Parkinson de la parquina se ha descubierto que no hay cuerpos de Lewy. Y hasta hace poco me gano botellas de cajas de cerveza yo, porque les apuesto a mis mismos compañeros neurólogos eso. No, doctor, o mis residentes, no, doctor, todos los Parkinson tienen cuerpos de Lewy, no, los que son de este gen no tienen cuerpos de Lewy en la parte anatómica patológica. No sé si les habrá enseñado en la parte de la anatomía patológica, ¿no? Bien. Factores de riesgo. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Bueno, la edad un poquito avanzada, aunque una neuróloga de hace 5 años, ¿no? Hace 5 años, antes de la pandemia, salió un estudio, un paper, en la cual un estudio de personas jóvenes de 35 años, es el más joven que tenía Parkinson, ¿no? No son muchos, pero de todas maneras, para que ustedes sepan que el Parkinson, como también el Alzheimer, también hay Alzheimer de personas de 40 años, ¿no? O sea que ya no es tanto patrimonio de los viejos, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Bien, antecedentes familiares, sí, es importante, ¿no? Padres, abuelos parkinsonianos, hijos parkinsonianos, nietos parkinsonianos. Exposición. Acá entra a tallar la parte ambiental, ¿no? Agua de pozo, plaguicidas. Le faltó poner acá químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Lesiones cefálicas también, ¿no? Traumas en el cerebro, ¿no? Los boxeadores. Muhammad Ali y muchos otros boxeadores han hecho Parkinson. Hay una fase pre-Parkinson, o nosotros le llamamos premotora, que vamos a ver que cuando cuando los pacientes llegan a nosotros, ya no llegan en la fase motora, cuando ya están temblando, cuando están rígidos, ¿no? Entonces, con una enfermedad conocida, dice el doctor, mi papá está temblando, a ver, mire si tiene Parkinson. Pues bueno, lo examino. Ya la experiencia, no tiene Parkinson, tiene temblor esencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero cuando es Parkinson, ¿qué sucede antes? Nosotros lo vemos en la parte motora, pero antes, ¿qué ha sucedido? Ha tenido depresión, ha tenido constipación, ha tenido trastornos de la conducta durante el sueño REM, o sea, problemas de insomnio, y ha tenido anosmia o hiposmia, ¿no? Crisis de anosmia o hiposmia, o sea, disminución de la olfacción, así como hay en el COVID, igualito, ¿ya? Hay hiposmia. Entonces, esto ya está determinado con la parte primera del Parkinson. Y el Parkinson no comienza en el cerebro. Hay un libro que dice que el Parkinson comienza en el estómago. Se ha hecho anatomía patológica de personas que se han operado en los plexos de Haber-Bosch en el estómago y en la cual hay neuronas, hay dopaminérgicas,
y se ha descubierto que hay una disminución de neuronas dopaminérgicas. Entonces, no solamente el Parkinson está en el cerebro, sino parece que está en diferentes partes del cuerpo. Ya. ¿Y quiénes son los de menor riesgo? Pues los que consumen café. Por eso es siempre bueno tomar, simplemente los médicos tomamos café a cada rato, ¿no? Y bueno, es un factor protector ya determinado. El consumo de cigarrillos también, pero nosotros no le vamos a decir a los pacientes, pues, fumen, ¿no? Porque pues, no les da Parkinson, pero les da cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, pero hay estudios, hay de ensayos de que pacientes que fumadores empedernidos no han hecho enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, estos de acá, estos últimos son síntomas iniciales de la enfermedad. Entonces, los factores de riesgo, ¿no? La genética, es una edad avanzada, la historia familiar positiva, gemelo monocigoto con enfermedad de Parkinson, rol del medio ambiente, exposición a toxinas, químicos, ¿no? Consumo bajo o nulo de café, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar su cafecito de vez en cuando, ¿no? ¿Me están escuchando bien, no? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Se le escucha. Sí, lo Ya, no, escuchamos, porque de doctor. repente Sí, doctor, te ya me ha escucho. pasado de que estoy hablando solo y no. Ok. Bien, esta es la anatomía patológica. Si hacemos un corte de mesencéfalo, van a encontrar esto, ¿no? Este es un control sano. Acá está el locus niger, ¿no? Ustedes lo han visto cuando han hecho su patología de las células dopaminérgicas. Pero, ¿qué sucede en el paciente parkinsoniano? Miren, no hay, ya no hay locus niger, sino ya no hay sustancia negra, ya es medio pardo, ya, ¿no? ¿Por qué se han perdido las células dopaminérgicas? Hay una despigmentación del locus niger, ¿no? Quizás en la clase de patología ya les han enseñado esto. Entonces acá está pues, ¿no? La sustancia negra, y en el Parkinson casi no hay. Son las células dopaminérgicas, ¿no? Y estos son los famosos cuerpos de Lewy, ¿no? Ok. Bien, entonces hablemos de la cascada, así como la doctora Ecos les ha enseñado o les va a enseñar la cascada de la isquemia cerebral. Acá también hay una cascada, ¿no? En la cual tiene que ver mucho, ¿no? Las mutaciones, ¿no? Las mutaciones y la parte de las toxinas ambientales, ¿no? Entonces, todo esto hace que haya un estrés oxidativo, ¿no? Hay una fosforilación de las proteínas anormales, una alteración del transporte citoesquelético, en algunos casos formación de cuerpos del Levy y la mitocondria comienza a ser disfuncional. Pierde energía de ATP, baja a, ¿no? A ADP. Entonces pierde energía hasta que se produce la apoptosis, la muerte neuronal de la neurona dopaminérgica, ¿no? Se produce una oxidación de la dopamina, alteración al almacenamiento y se produce la muerte, la apoptosis, la muerte neuronal. Ok, esto es importante para comprender el tratamiento, ¿no? Porque ese me dice, doctor, pero si nosotros le estamos dando su dosis de levodopa y en lugar de mejorar, peor, tiene otros movimientos. Ah, le digo, es que ustedes le daban la levodopa cuando todavía no se habían muerto muchas neuronas dopaminérgicas. Y cuando le están dando con la misma levodopa, ya la intoxica la célula, porque ya hay menos neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que bajar la levodopa. Bueno, eso lo vemos en tratamiento. La fisiopatología. Los primeros daños del sistema nervioso central sería degeneración del núcleo motor del nervio vago y del locus coeruleus, ¿no? O sea, en el tronco bajo, tronco encefálico bajo. Luego sería el deterioro del tallo cerebral y luego asciende la corteza cerebral, por eso que hay, en algunos casos hay demencia parkinsoniana, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que hemos visto en lo que es
la fisiopatología en la cascada, ¿no? Estrés oxidativo incrementado, alteración de la función mitocondrial, comienza a fallar la mitocondria. Existe una excitoxicidad, comienza a salir el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio, y comienza a bajar los neurotransmisores que son los niveladores, ¿no? Como la GABA, ¿no? O el ácido GABAérgico. Existe una citotoxicidad, el calcio es tóxico, el óxido nítrico, se comienzan a perder factores tróficos, hay una disminución del potencial de membrana, pierde energía, ¿no? El hecho de adenosín trifosfato, adenosín bifosfato, apertura de los poros permeables, es decir, está haciendo agua la neurona, y liberación de factores que inician la apoptosis, o sea, la muerte neuronal. Haciendo un recordaris de la que es la... Entonces, estos son los mecanismos: estrés oxidativo, falla mitocondrial, excitoxicidad, agregación proteínas, problemas de transporte, ¿no? De la neurona mensajera, de la interferencia de la transcripción de ADN, el óxido nítrico, sala, inflamación, hay apoptosis de deficiencia de trofina. Y esta infección, disculpen, me olvidé de sacarla, no, el 2003 se creyó de que había un problema infeccioso, ¿no? Y se encontró en un microscopio, en un estudio de tejido, una figura parecida a un virus, ¿no? Entonces se creyó la panacea de que la causa del Parkinson es viral. Pero después esto ya no se sabe, ¿no? Hasta ahora no se sabe, no está probado esto, ¿no? Que es infeccioso. Bien, entonces esto es para ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Los famosos estadios de Braak. ¿Qué dice Braak? Bueno, Braak dice que acá en este primer corte, lo que es con rojito, ¿lo ven con rojito? ¿Ven con rojito esto que le estoy señalando? ¿Sí o no? Díganme. ¿Ven esto? ¿Sí? Sí, Sí, sí. doctor, sí doctor. sabe. Bueno, acá, ven, acá comienza el Parkinson. Ustedes ven acá en este cuadrito, son presintomáticos. O sea, acá no hay sintomatología. El paciente está normal aparentemente, ¿no? Y es de la fase sintomática. Entonces acá aparece, pues, ¿no? ¿Dónde aparece? Acá en el locus coeruleus, en el núcleo dorsal de vago. ¿Ya? Entonces acá hay hiposmia, hay trastorno del sueño REM, hay depresión, etcétera, etcétera, ¿no? En este segundo estadio, ya miren avanzado el Parkinson, ya la parte rosadita, se ha vuelto rojita y va ascendiendo a todo el tronco. Y acá aparecen ya los síntomas, ¿no? El temblor, la rigidez, suavecito. Y en esta fase más terminal, ya el Parkinson ha avanzado a la corteza cerebral. Por eso que hay demencia de Parkinson también, ¿no? Entonces ya hay bastante sintomatología. Acá hay poquita sintomatología y acá no hay sintomatología, ¿no? Ok. Bien, entonces el diagnóstico es eminentemente clínico, porque ustedes no van a hacer, pues, biopsia del paciente, ¿no? Para saber si tiene Parkinson, ¿no? No hay examen auxiliar contributorio de que ustedes le sacan la sangre, que le digan, a ver, laboratorio, determíneme si tiene Parkinson. No hay. No hay examen neuroradiológico que una resonancia le diga tiene Parkinson. Yo diría, pero doctor, yo he visto que usted a veces pide resonancia. No pido resonancia porque puede haber parkinsonismo. Y el parkinsonismo puede deberse a otras causas. Hay parkinsonismo vascular también, cuando la parte vascular ataca los ganglios basales, ¿no? Seguramente la doctora Ecos ya les habrá hablado de eso. Hay parkinsonismo también cuando un cisticerco se coloca en los ganglios basales y produce problemas extrapiramidales, ¿no?
Ya seguramente en la clase de neuroinfecciosas le van a decir eso. Entonces, el diagnóstico definitivo, anatomopatológico, pero no van a hacer biopsia, como le digo a todos los pacientes, ¿no? Entonces, es clínico, ¿no? Estos son los criterios de los bancos de cerebros de los United Kingdom Parkinson Disease Society, ¿no? Entonces dice, paso 1, bradicinesia, o sea, movimientos lentos. Y al menos uno de los síntomas, rigidez, temblor en reposo, inestabilidad postural. Hace el diagnóstico del Parkinson. No debe haber problemas visuales, no debe haber problemas vestibulares, no debe haber problemas cerebelosos, no debe haber problemas sensoriales. Porque si se lo hay, no es Parkinson. ¿Ok? Ya. Paso 2, uno de los criterios del banco de cerebros, ¿no? Progresión escalonada, lesiones, no debe haber lesiones cefálicas, ¿no? La resonancia debe ser limpia, no debe haber encefalitis, no debe haber crisis oculogiras, no debe tener neurolópticos. Eso de familiar, bueno, ahí mejor eso no lo tomamos en cuenta. No debe haber remisión, porque el Parkinson nunca remite. Comienza estrictamente unilateral, ¿no? Y después se pasa a ser bilateral, ¿no? Esa pregunta yo lo puse en un examen y la mayoría se cayó. ¿El Parkinson comienza bilateral? No. Comienza primero unilateral. Siempre en un lado es más, progresa más que el otro lado. Luego se vuelve bilateral. No debe tener parálisis supranuclear en la mirada. Los signos, no debe haber signos cerebelosos, ¿no? No debe haber atrofia precoz, no debe haber demencia precoz, no debe haber Babinski, no debe haber hidrocefalia y no responde a la levodopa ni a la MPT, no debe haber ingerido MPTP. MPTP es una droga que luego ya se prescribió, ¿no? Era para el cáncer, ¿no? Y que producía problemas parkinsonianos y los reproduce. Paso 3, refuerzan el diagnóstico. Aparición unilateral, ya le he dicho, nunca comienza bilateral. Si comienza bilateral no es Parkinson. Temblor en reposo, trastorno progresivo, va aumentando. Asimetría persistente, peor en el lado de aparición. Puede ser que el lado izquierdo tiemble más que el derecho, ¿no? Sí, pero siempre hay un lado que predomina. La respuesta, la levodopa también se usa para diagnóstico también, ¿no? Se le da levodopa y mejoran terriblemente, ¿no? Entonces, hay severas discinesias inducidas por levodopa, eso ya después de la honeymoon, de la luna de miel con la levodopa, que después vamos a ver eso. La historia, más de 5 años de respuesta a la levodopa y curso de la enfermedad mayor de 10 años, ¿no? Ok. Entonces, esto mejor, refuerza en el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico es un poco, el síndrome parkinsoniano, alteraciones de los reflejos posturales, hay alteraciones cognitivas, ya les he dicho que el Parkinson produce un poquito de demencia parkinsoniana, alteraciones del humor, sí, hacen mucha depresión, alteraciones autonómicas, sí, hacen problemas a veces de esfínteres, hacen problemas de sudores, ¿no? Porque generalmente la cara del parkinsoniano es la cara grasosa. Alteraciones en la marcha, claro, tienen una marcha no a pasos lentos, ¿no? Y rígida totalmente, ¿no? Bien, esta es la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, tiene la parte preclínica, acá, que acá ha habido hiposmia, acá ha habido trastorno del sueño REM, aquí ha habido depresión, ¿no? Y viene después aparición unilateral, después se hace bilateral, la levodopa ya comienza a fallar, ya comienzan las disquinesias, que son otros movimientos peores que el Parkinson, inestabilidad y caídas. Acuérdense que cuando hay exceso de dopamina, se produce esquizofrenia.
psicosis. Y cuando hay disminución de dopamina se produce Parkinson. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento. Y no sé si no se produce psicosis, se produce alteraciones de los impulsos, ¿no? Como vamos a ver después con algunos medicamentos. Y el último, la demencia, ¿no? Ok. Entonces, haciendo un overview de la enfermedad, ¿no? El temblor en reposo, ¿ya? No en movimiento, en reposo. 4 a 7 Hz por segundo. Tú dirás, doctor, ¿y cómo sabe que tiene 4 a 7? Porque tú lo puedes mandar y ha sido estudiado eso, ¿no? Lo mandas al neurofisiólogo y le dices, a ver, doctor, quiero que me diga este temblor, en qué porcentaje está, en qué nivel está. Ah, está de 8 a 14, entonces no es Parkinson, pues. Es temblor en reposo. Pero si le dice de 4 a 7 Hz por segundo, entonces sí es Parkinson. Disminuye con el movimiento, por eso que se dice temblor en reposo. Aumenta con las emociones, sí. Y el doctor, a veces lo traen al paciente al consultorio, no, doctor, mi papá, mire cómo tiembla, mire, su Parkinson avanzado. Pero ¿qué tal está caminando? Camina bien, pero mire cómo tiembla, cómo mueve las manos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos, señor, ¿cómo está? Que por acá, muy buenos días. ¿Cómo se siente usted ahí, doctor? Mal, que por acá, esto, y, ¿cómo le va en la casa? Ahí, doctor, con problemas, mis familiares me quieren llevar a una casa de reposo y mire que por acá, o sea, el problema es más emocional. Y conforme van conversando con el paciente, él se va descargando, ¿no? Y sus emociones y el paciente y la persona va, va disminuyendo el temblor. Como todas las enfermedades, el trastorno del movimiento desaparece durante el sueño. Todas no, excepto una, ¿no? Que son las mioclonías de la epilepsia mioclónica o la epilepsia, que puede dar durante el sueño, ¿no? Entonces no solamente es ok. Rigidez similar en los músculos flexores y extensores, ¿no? Rueda dentada, ya hemos hablado de la rueda dentada. En la rueda dentada existe un truquito para hacerlo más manifiesto. Usted le dice, si ustedes examinan la mano derecha, ¿no? Relaje la mano derecha, pero con la mano izquierda usted va a hacer abrir puño y cerrar puño. Entonces, al abrir y cerrar puño se ve más evidente la rueda dentada, ¿no? En la otra mano. Eso se llama sincinesia. Hay bradicinesia, hay musculatura en la expresión de la cara, la facies en máscara. Hay problemas después con el avance del Parkinson, hay la masticación, el habla, la deglución, el habla, ¿no? A veces me viene mi residente y me dice, doctor, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Parkinson con el habla? Ah, le digo, ¿cómo que tiene que ver? Es así. Usted lee en enfermedad de Parkinson, hacen una disfonía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que las cuerdas bucales son músculos, entonces también se ponen rígidos también. Entonces su voz se vuelve hipofónica, ¿no? Hipofónica y cambia la voz totalmente. Tienen problemas en deglución en Parkinson avanzado, ¿no? No degluten bien. Dificultad para el inicio del movimiento y alternante. Dice, vaya a tal esquina y regrese, por ejemplo, en el consultorio. Entonces el paciente se va a pasos lentos, ¿no? Va caminando y llega y se paraliza, se frisa, ¿no? Se frisa, se paraliza, entonces, y como que se queda pensando. ¿Qué es lo que pasa? Que en el lóbulo frontal se produce la planificación del movimiento. Y en el Parkinson hay una disminución de la planificación del movimiento. Entonces hace un poquito más lento. Entonces mientras que piensan esto, se frisan y luego ya comienzan a arrancar. También hay otra característica también, de que si ellos comienzan a caminar más rápido, párese, no se pueden parar.
Entonces, eso hay que explicarle a los pacientes de que tengan cuidado, ¿no? Sobre todo cuando van a cruzar una pista, porque no se pueden parar y un carro lo puede atropellar, ¿no? Por las fallas en la planificación del movimiento. Entonces, por eso que el andar del parkinsoniano es lento, ¿no? Pasos lentos, ¿no? Y no se le debe decir que camine rápido, ¿ya? Algunos tips, ¿no? Si ustedes al parkinsoniano está en su casa, tiene losetas de colores, blanco con negro, camina más rápido, camina casi normal, ¿no? O si le dan una pelotita con una pitita y le dicen, patee la pelotita, avanza rápido. Pero si no, ustedes le quitan la pelotita con la pitita, como que se traban también, ¿no? Bueno, son tips, ¿no? del Parkinson. Bueno. Entonces hay cambios posturales, ¿no? Ya les he dicho, en su cuerpo lo ponen hacia adelante. Postura encorvada, marcha arrastrante, festinante, esa es la palabra que no me acordaba, irisartria, voz hipofónica, la fuerza, una voz totalmente aburrida, ¿no? Si nosotros ecualizamos la voz y hacemos la analogía con la música, es como si tuviera una música en do mayor, por decirlo, ¿no? Una sola. Entonces, ustedes le piden leer a un parkinsoniano, pues se quedan dormidos, ¿no? Es una voz muy hipofónica, ¿no? La fuerza motora está normal, o sea, la fuerza está completamente normal. Se caen frecuentemente, ¿no? Porque se enredan con los pies a veces. Hay micrografía, ¿no? Que se dice uno de los primeros signos del Parkinson es que tienen micrografía, o sea, la letra chiquitita. Escaso balanceo de brazos, bueno, y las caídas frecuentes que hemos hablado, ¿no? Síntomas predictivos o que son antes del Parkinson, la hiposmia, la constipación, la depresión y disturbios del sueño REM, ¿no? Ok. Síntomas motores. El Parkinson tiene signos motores y síntomas no motores. La bradiquinesia, la hipoquinesia, el temblor en reposo, la rigidez, la pérdida de reflejos posturales, los bloqueos motores o el freezing que le están hablando, la hiponimia, ¿no? La mímica disminuida en la cara, la disfagia para pasar los alimentos y la postura hacia en flexión. Todo es motor. Síntomas no motores tienen otros signos, pues, por ejemplo, el babeo. Cuando un Parkinson está moderado o severo, babea mucho. A veces nosotros tenemos que, bueno, las anticolinérgicos no funcionan bien, tenemos que inyectarles a veces toxina botulínica en las glándulas parótidas, ¿no? Para que no babeen tanto. La constipación, el estreñimiento, ¿no? Ayudarlos con lactulosa, etcétera, etcétera. Dificultad olfatoria, bueno, sensoriales. Neuropsiquiátricos hacen depresión, ataques de pánico, psicosis, se pueden ir al otro lado, ¿no? Sobre todo a veces cuando les agregamos mucha dopamina y a veces agregamos agonistas dopaminérgicos, hacen pérdida de control de impulsos, como vamos a ver. Desórdenes asociados, ¿no? Las piernas inquietas, el sueño, los síntomas autonómicos y dificultad urinaria también, ¿no? Ok. Entonces, síntomas no motores, ¿no? Trastornos sensitivos, hay dolores neuropáticos, esos parkinsonianos tienen dolores en el cuerpo, van donde los reumatólogos le dan pues no, que es osteoporosis, que le dan para el calcio, no, que es inflamación de los huesos, espondiloartrosis, bueno, todos los viejitos tienen espondiloartrosis. Entonces le dan una serie de antiinflamatorios que le producen gastritis al pobre paciente cuando su problema es un problema de un dolor neuropático. Entonces se le da tratamiento para el dolor neuropático y mejora, ¿no? Bueno, trastornos cognitivos hacen demencia, ¿no? Trastornos autonómicos también, trastorno del sueño, REM, trastorno del olfato, trastornos neuropsiquiátricos, que hemos hablado que hacen depresión, ataques de pánico y psicosis, ¿no? Características más importantes: inicio insidioso, curso progresivo, compromiso unilateral,
es asimétrico, presencia del temblor en reposo, respuesta favorable al levodopa, no antecedente de causas secundarias, no otros signos neurológicos. Acuérdense de estas características importantes. Parkinson avanzado, acá tenemos, ¿no?, la cantocordia que yo les estoy diciendo, y acá tenemos ¿no?, otro cantocordia, ¿no? En ese tiempo no había levodopa. Pero, ya les he dicho, le ponen una tabla o le dicen que se vayan contra la pared y se endereza, ¿no? Y algo parecido también, ¿no? Cosas, anécdotas, en el Mogrovejo, Hospital Mogrovejo, en el año 70 hubo un terremoto y ahí están los pacientes parkinsonianos, ¿no? Todavía recién la levodopa iba a llegar, ¿no? Iba a llegar al Perú, ya estaba en Europa, ya estaba en Estados Unidos y estos pacientes todavía no recibían, ¿no? Entonces dice que estos pacientes que eran unas estatuas, ¿no? Porque los rígidos totalmente, ¿no? Los paraban y se quedaban. Comenzaron a correr, dicen, ¿no? Para que vean cómo se activan ciertas áreas del cerebro cuando hay mucha ansiedad, mucho pánico. Bueno, este es el síndrome de la Torre de Pisa, ¿no? Miren cómo la columna la encorvan, ¿no? Son disposiciones distónicas de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, hay deterioro cognitivo, ¿no? Hay demencia, ¿no? Bueno, hay depresión, ya hemos hablado. Hay problemas psicóticos también, ¿no? Entonces, estos problemas psicóticos hay que dar antipsicóticos, ¿no? En dosis bajas. Entonces, usamos cloxapina y quetiapina, no usar risperidona, ni olanzapina, ni aripiprazol, porque estos empeoran el Parkinson, ¿ya? Bueno, el diagnóstico diferencial. El temblor esencial es una patología que tienen el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, como le llaman, y se parece mucho al Parkinson, el temblor, ¿no? El temblor a veces es en reposo, a veces es en movimiento, es mixto el temblor, en reposo y en movimiento. Esa es la diferencia, ¿no? Y también es de 8 a 14 Hz por segundo. Entonces, pero tienen rueda dentada, no tienen mucha rigidez, eso sí, pero tienen rueda dentada. Y a veces nos confunde, ¿no? Nos confunde a veces. El hiperparatiroidismo, el alcoholismo crónico, ¿no? Ustedes han visto a los alcohólicos que tiemblan. La parálisis supranuclear progresiva, que bueno, es un Parkinson Plus. El esclerosis múltiple, el parkinsonismo vascular, el parkinsonismo tóxico y medicamentoso. Esos son el diagnóstico diferencial. ¿Existen escalas para ver si ha avanzado el Parkinson? Sí, bueno, esta es la escala más vieja que hay, la Holt-Jarl. En el estadio 1 hay síntomas y síntomas unilaterales, síntomas leves, síntomas molestos que no incapacitan, generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Amigos han notado cambios en la postura, en locomoción y expresión facial. Estadio 2 hay síntomas bilaterales, ya se hace bilateral, ¿no? Mínima incapacidad, la postura y la marcha están afectadas. En estadio 3, significativo enlentecimiento de los movimientos corporales, dificultad precoz para mantener el equilibrio al marchar o a pararse, disfunción generalizada, moderada, severa, ¿no? En estadio 4 ya hay síntomas severos, todavía puede caminar a una distancia limitada, hay gran rigidez, gran bradicinesia, no está capacitado para vivir solo, lo tienen que ayudar, el temblor puede ser menor en estadios anteriores. Y el estadio 5, que es el último estadio ya de Holt-Jarl, es un estadio ya caquéctico porque tienen disfagia, no comen bien, invalidez completa, están postrados en cama, no pueden mantenerse bien ni caminar y requiere cuidados constantes de enfermería o de cuidadores, ¿no?
Esta es la que más se usa actualmente. Ya la escala Hotjar no se usa mucho, ahora se usa la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que es la UPDRS. Perdón un ratito, disculpen. ¿Aló? Buenos días. Cinco y media, pues, 5:30. Sí, 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 sí. Ya, entonces esta escala es la que más se usa. Entonces, como estos pacientes los vemos cada 2, cada 3 meses en el Hospital Baiza, mis residentes, ya cuando vienen esos pacientes, me dicen cómo está su escala, ¿no? Generalmente debe haber aumentado, ¿no? Entonces ahí evalúan el lenguaje, salivación, deglución, una serie de cosas, ¿no? Algunas pruebas, ¿no? Estabilidad postural, etcétera, etcétera, ¿no? Hablemos del tratamiento, ¿no? Hay tratamiento preventivo, en la cual funciona la neuroprotección, la neurorestauración, y sintomático, ¿no? Farmacológico, no farmacológico y neuroquirúrgico, que está en boga actualmente, ¿no? Entonces, para aprender el tratamiento, tenemos que hacer este esquemita, ¿no? Entender este esquemita que es la neurona presináptica y la posináptica. La dopamina viene acá y pasa, y acá están los agonistas, los receptores dopaminérgicos, ¿no? Que jalan en la dopamina y que pase normalmente. Y en la glía acá también entra a tallar porque acá esto alimenta a esta sinapsis y hace que esta sinapsis sea mejor. Entonces, por eso que el tratamiento está dividido en 3 partes. Tratamiento de la neurona presinárgica, y esta es la barrera hematoencefálica, ¿no? Presináptica, posináptica y la glía, donde está la neuroprotección. Entonces, es igual, ¿no? Igual. Ok. Entonces tenemos la levodopa, ¿no? Que la levodopa es la dopamina, ¿no? La dopamina que nosotros le damos al paciente, le damos la al paciente y debe pasar para acá. Pasa la barrera hematoencefálica. Pero hay una cosa que tengan en cuenta, cuando nosotros le damos levodopa, no solamente la levodopa va al cerebro, sino que también se va al hígado, se va al riñón, se va al estómago, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso que existen estos medicamentos, ¿no? El entacapone, tolcapone, que hace que mediante bloquee las enzimas y la levodopa pase directamente. Y es parte del tratamiento también, ¿no? Ok. Entonces hablemos de la levodopa. Es la droga más potente, es la reina del tratamiento del Parkinson. Hasta ahora no ha sido desplazada, ¿no? No ha salido otro medicamento más potente que la levodopa. Su vida media es 90 minutos. Precursor metabólico del neurotransmisor dopamina. La forma de administración generalmente se recomienda cuando es un Parkinson novo, o sea, un Parkinson recién que no ha recibido tratamiento, hay que titular. Titulación significa darle poquito en poquito. Dale un cuartito de levodopa, dale otro cuartito y así se va aumentando. ¿Para qué? Para que el paciente tenga más techo, ¿no? Entonces se va aumentando, conforme va aumentando la enfermedad, va aumentando también la levodopa, ¿no? Siempre asociado a un inhibidor periférico de la enzima dopa descarboxilasa como la carbidopa, por eso que dicen levodopa, carbidopa. No, pero ahora ya eso ya viene ya las pastillas, ya viene ya, ¿cómo se llama? Unida, ¿no? O sea, no es necesario dar 2 pastillas ni nada, ya viene unida. Estas son las solas, lo que existe en el mercado, Cinemema, Dopar, Suconal, Ifoparkin y otras más. Bueno, esta es una paciente parkinsoniana, ¿no? En la cual se ve, miren cómo está, ¿no? La fascia se enmáscara y le damos la levodopa y miren
cambia totalmente ¿ya? Ya. Entonces, miren cómo funciona la levodopa, ¿no? Ha mejorado la esperanza de vida, viven más los parkinsonianos, ¿no? Y es la reina del tratamiento. En los primeros años, de 3 hasta, algunos dicen hasta 7 años, va muy bien la levodopa, ¿no? Por eso le llaman la honeymoon, la luna de miel de la levodopa, ¿no? Pasado el tiempo, más del 50% experimentan otras complicaciones, ¿no? Las fluctuaciones en el rendimiento motor que se acentúan con el paso del tiempo. Esta es la respuesta normal a levodopa, le dan hasta una pastillita, perdón, un cuartito de pastilla y miren, todas las 24 horas está estable, están en periodo ON. Periodo ON significa que están en constante, que su movimiento es normal. Off significa que no se mueven bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que demorar la levodopa? Porque hay que evitar las fluctuaciones motoras y la disquinesia, por eso que se titula. Algunas definiciones. A medida que la enfermedad avanza, el beneficio de la medicación se va cortando. ¿Por qué? Porque la enfermedad está avanzando, pues, ¿no? Entonces, el periodo ON significa el periodo de conexión con la levodopa, periodo de buena movilidad, buen funcionamiento motor. El periodo OFF es periodo de desconexión con la levodopa, periodo de mala movilidad en la cual solo se puede mover lentamente, no se puede mover todo el cuerpo. Y estas son las complicaciones que suceden cuando pasan los 5 años de tratamiento, ¿no? Las fluctuaciones motoras y la disquinesis, ¿no? Más o menos a 5 años. Entonces hay una serie de movimientos que estos movimientos son diferentes al temblor en reposo, ¿no? Es movimientos distónicos, distonías, como tipo Corea, tipo mueven la cabeza como decir no, ¿no? Hacen movimientos, ¿no? Totalmente distónicos de los hombros, etc. Entonces eso se llama las fluctuaciones. Entonces entra en lo que se llama el wearing off, o sea, significa le damos la pastillita, entra en la meseta correcto, pero después otra vez caen, ¿no? Y de nuevo hay que darle otra pastillita acá para que de nuevo vuelva a su normalidad, el agotamiento de dosis. ¿Y cuáles son las disquinesias o discinesias que hacen? Puede ser corea, balismo, tics, ¿no? Movimientos de mano, de pie, de cara, problemas de muecas, problemas incapacitantes, ¿no? ¿Qué son las disquinesias? Son movimientos anormales, involuntarios, no parkinsonianos, que luego los primeros años del tratamiento en pacientes tratados con levodopa se producen. Estas disquinesias pueden presentarse en los momentos de mayor efecto de la medicación. Disquinesia de pico de dosis, esta es la más frecuente, o puede ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando. Bueno, y este es el otro tratamiento que son los agonistas dopaminérgicos. En la que hacen los agonistas dopaminérgicos, jalan la levodopa, la jalan para que entre en los receptores no dopaminérgicos. Entonces estimulan los receptores posinápticos de la dopamina, que a diferencia de la levodopa no requieren conversión metabólica de enzimas. No requiere la acción de neuronas, se usan para monoterapia o terapias juntas. La potencia es menor a levodopa. Hay que titularlo también, ¿no? Progresivamente. Dentro de ellos tenemos, acá en el Perú, tenemos el pramipexol, que es el único que hay. Agonista sintético, tiene afinidad por los receptores 2, 3 y D4, receptores dopaminérgicos y adrenérgicos alfa y beta, y los receptores de la acetilcolina y de la serotonina.
La vida media es de 12 horas. Se puede usar dosis de 1.5 a 4.5 miligramos diarios, pero hay que titularla al paciente, ¿no? Se puede usar al comienzo en un Parkinson novo como monoterapia, antes de comenzar la levodopa. Eso es lo que hago yo, ¿no? Primero le doy agonistas dopaminérgicos, cuando el Parkinson es nuevo, y le subo un poquito más, y cuando ya el Parkinson supera el medicamento, le agrego la dopamina ya. ¿Ya? Entonces, así, ¿qué hago con eso? Y la titulo la dopamina, por supuesto, un cuartito, y así, ¿no? Mañana y tarde, generalmente se da a las horas que tengan más, que sean de más utilidad para el paciente. ¿Cuáles son las más utilidad? En la mañana y en la tarde, que como trabajan, ¿no? En la noche ya no tanto, porque ya como se van a dormir, ya no es muy útil la levodopa, ¿no? Bien, existen otros dopaminérgicos como el ropirinol, que todavía decían que había antes de la pandemia que llegaba al Perú, pues ahora no lo veo que le ha llegado. La apomorfina, que es otro agonista dopaminérgico, pues esta se usa más para complicaciones motoras. Los inhibidores son unos parte del tratamiento que ¿qué hacen? Hacen que mejoran la vida media de la levodopa al reducir el metabolismo del medicamento en el plasma. Siempre se usa asociado a levodopa. Entonces, ¿qué hacen esto? Dentro de ellos tenemos la entacapona acá en el mercado, ¿no? Y hace que la levodopa entre más puro y atraviese la barrera hematoencefálica, ¿no? Y prolonga la vida media de la levodopa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los inhibidores, estos inhibidores hacen que bloqueen las enzimas y entren al cerebro, que no se vaya al estómago, que no se vaya al hígado, ¿no? Que no se vaya al pulmón, sino que entre directamente atravesando la barrera hematoencefálica y entren al cerebro. Ok, esta es la entacapona, ¿no? Hay en el Perú. Y estas son las complicaciones evolutivas que la van a hacer todos los parkinsonianos, todos van a hacer complicaciones. Una, por la pérdida de eficacia de la levodopa. Dos, por las fluctuaciones de la respuesta motora y hacen disinesia, ¿no? Y también trastornos neuropsiquiátricos, autonómicos y sensitivos. Lamentablemente no se pueden parar esto, es parte de la evolución de la enfermedad. Se puede mejorar, pero no se puede parar, ¿no? ¿Existe neuroprotección? Sí, disminuye la tasa de la muerte neuronal, ¿no? Que se ve en las escalas de la UPDRS, ¿no? Y hay hacen que la enfermedad se modifique un poquito, ¿no? Dentro de ellos tenemos la rasagilina. También tenemos el igilina acá, ¿no? Pues la rasagilina es la mejor, ¿no? Existe en el mercado, ¿no? El estudio Adagio, un estudio italiano lo aprueba. Es inhibidor de la monoamino oxidasa B, disminuye la producción de peróxido de hidrógeno, protegiendo las neuronas dopaminérgicas. Asilex se llama el medicamento comercial. Hay otro también que ahorita no me acuerdo, ¿no? No le estoy haciendo propaganda, pero digo, es lo único que me acuerdo, ¿no? Ok. Y la selegilina, que la dan en el seguro, ya no se usa mucho porque mejor es la rasagilina, pero se da 2 veces al día. Esta es la rasagilina, se da 1 vez al día. Ok. ¿Existe otro tipo de tratamiento? Sí, la duodopa, que mediante una operación laparoscopia en el estómago, ¿no? Se pone una bombita, ¿no? Acá está el estómago, ¿no? Eso va al estómago, una bombita, una como cañería, y se pone la bombita y se pone acá la bolsita con levodopa especial. Lo malo que pues esta bolsita, pues este tratamiento cuesta $1,000 mensuales, ¿no? Pero hace que haya menos wearing off, ¿no? O sea, que mantiene un poco estable. Cuando te das una pastilla, hay el problema de pico-valle, ¿no? O sea, que le da la pastilla, entra en el pico, se va hasta arriba, ¿no? A veces se va más de los rangos terapéuticos, después se nivela
y después ya baja. Entonces esos altibajos con este tratamiento como que se controla un poquito más. Ok, entonces acá está, ¿ves? Una bolsita, una operación, y por acá se inyecta va esta maquinita que acá se inyecta la levodopa en gel especial, ¿no? Ahora más se está usando el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando generalmente hay que establecer quiénes son los candidatos para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando no pueden ser controlados con medicamentos y experimentan gran fluctuaciones motoras, gran disquinesia, o mucho temblor, o mucha rigidez, ¿no? Hay cirugía con lesión y hay la estimulación cerebral profunda. Entonces la cirugía con lesión se realiza con esterotaxia, ¿no? En el tálamo, una talamotomía, en el globus pálidos, una palidotomía, y en el subtálamo, subtalamotomía. Y hay el Deep Brain Stimulation, que cada vez toma más interés. Ya lo hacen acá en el Perú, ¿no? Antes se tenían que ir a Estados Unidos para que se le pone un chip en el cerebro, ¿no? Es un implante en el tálamo, cuando hay mucho temblor, en el globus pálido, cuando hay mucha disquinesia, y en el núcleo subtalámico, para la enfermedad en Parkinson, sí. Entonces, es reversible, no destruye el cerebro, es reajustable, ¿no? Tiene acá un controlador, ¿no? Y con un control remoto, parecido a un control remoto, de un control remoto, nosotros vamos regulando cuando esto se desregula, ¿no? Y se ven, ¿no? Que realmente que el paciente está temblando demasiado, con el aparatito lo van regulando hasta que ya no tiemblan, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Esta es la cirugía con la estereotaxia, ¿no? ¿Ok? Que es una lesión, cuando la hacen con láser, ¿está bien? Y esto para que vean los grandes parkinsonianos, ¿no? Ahí está el de Volver al Futuro, Sam de Murphy, creo que se llama. Y bueno, y el Papa, ¿no? Mohamed Ali. No sé si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, Sí se le doctor. escucha, doctor. Vamos a ver un videíto, a ver. Para que salga. ¿Ven? Ya es un Parkinson, miren cómo mueven la cabeza, ¿no? Miren la posición del cuerpo, ¿no? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí se Sí, se observa, ve, doctor. doctor. Ya, miren. Ya está con eso se llama ya fasciculaciones, perdón, distonías motoras, ¿no? Miren la posición del cuerpo, ¿no? Hacia adelante, miren la cara totalmente inexpresiva y miren esos movimientos, ya cuando ya terminó la luna de miel de la levodopa. Entonces, hacen estos problemas distónicos, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos verlo. Vamos a verlo.
Miren la cara rígida totalmente. Miren el temblor. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. El temblor de las manos. Miren la cara totalmente, ¿no? A un costado. Miren el temblor de las manos. Ahí están haciendo el signo de la rueda dentada. Signo de la navaja, miren. La posición del cuerpo. No mueven mucho las, ¿no? Miren, cuando toman velocidad, no se pueden parar, ¿no? Ya. Ok. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, si Sí, no hay ninguna doctor. pregunta, ahí nos quedamos, ¿ya? Ok. Muchas gracias por la atención. Entonces nos vemos en la próxima semana en la otra clase que tendremos, creo que es el 6, pero sí. Muchas gracias. Buenas. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias.